pongo una anécdota. Cuando me gradué de los Andes de Economía, la gente me decía, usted está loco, ¿por qué se va a meter en el agro? Y yo les decía, pues loco no, o sea, pienso que al contrario es el sector en el cual uno puede siempre estar innovando, uno puede, porque está comunicado con la comida. Nunca digas nunca, pero creo que nunca vamos a dejar de comer. Puede que hayan otras formas de alimentarse, de pronto con una pastilla que tenga todos los nutrientes o cosas diferentes, que eso es tecnología y podremos hablar de eso, pero la comida siempre va a ser. Y aparte de eso, la comida también es un tema cultural, porque en el día nos reunimos pues 3 veces en una mesa para comer. Yo creo que en la pandemia mucho más, casi que ya no hay mesa, sino la misma mesa del trabajo, uno come ahí sentado, pero así me defino como alguien que quiere volver la agricultura sexy, volver la agricultura cool, y quien ha tenido una oportunidad enorme de haber nacido en una familia que, pues, que tiene que ver con el agro. Y ahí empiezo un poco a contar de pronto la historia, y es mi abuelo, quien funda la empresa en 1963 con el propósito que hoy también tenemos, y usted lo mencionó, es la transformación, una transformación real del agro colombiano. Y para eso, pues creemos en un mundo de bienestar y de alimentación sana, y donde el agro no se ha visto solo como esa producción de alimentos, sino donde realmente estemos es produciendo salud, porque a través de los alimentos es que nos nutrimos y generamos bienestar en la comunidad. Aristóteles lo dijo hace mucho tiempo, y es, la medicina es la comida y la comida es la medicina. Qué frase que cobra más relevancia en este momento. Y ese es el propósito superior de la empresa, por lo cual existe, para qué nos levantamos todos los días, de generar una transformación en el agroproductiva. ¿Cómo lo hacemos? Recorremos el mundo, miramos qué formas de producción, qué tecnologías, ya iremos hablando, que existen en diferentes países y que pueden servir a Colombia. Y para eso tenemos un centro de investigación en Funza, Cundinamarca, donde probamos todas esas tecnologías y al final ofrecemos un insumo agropecuario, llámese una semilla de hortaliza, hortaliza sea un tomate, una lechuga, un brócoli, coliflor, espinaca, remolacha, bueno, todo eso que ustedes pueden encontrar en un supermercado o en un restaurante. Nosotros somos la empresa que traemos esa semilla a Colombia, la importamos, sabemos que funciona en condiciones colombianas, y ya después, cuando se probó en nuestro centro, no le estamos diciendo al agricultor, grave, mire usted si esto le sirve o no le sirve, sino que realmente nosotros tenemos ya la capacidad y saber que funciona en condiciones colombianas. Y eso hace que el agricultor no sea el conejillo de Indias, sino que realmente tiene algo probado que funciona. Y aparte de eso, nuestro modelo va más allá. Aparte de ese insumo, esa semilla de hortaliza, tenemos semillas de pasto para el ganado, semillas de diferentes tipos de semillas, y sustratos, que sustratos ya son temas tecnológicos también, de en vez de producir en suelo, es producir en hidroponía, o producir también propagación de las especies, o sea, en vez de producir en el suelo, producir en esos sustratos que generan unas mejores productividades, ya iremos hablando de eso, pero ese modelo se cierra ¿cómo? Es yendo con el consumidor final, ya sea un comprador, un chef de un restaurante, o un comprador, digamos, de empresas de alimentos transformadoras, en donde le decimos, mire, tenemos una zanahoria especial que hace que las compotas de alpina, por decir algo, no sean endulzadas con azúcar, sino con el azúcar natural de la zanahoria. O con crepes y waffles, para poner un ejemplo puntual, también las lechugas y las ensaladas que ustedes se comen en crepes y waffles han sido producidas con semilla que nosotros le hemos vendido al agricultor. Entonces hemos generado un clúster, una cadena de valor total, en donde jalonamos la demanda desde parte del consumidor, y cuando ya está creada, le decimos a ese comprador final, venga, lo uno con un agricultor, yo le doy la asistencia técnica a ese productor, le enseño las formas tecnológicas de hacerlo, y usted garantice la compra. ¿Qué hago ahí como empresa? Genero que mi modelo de negocio sea sostenible, porque le genero negocio a mi cliente. Entonces, esa es la manera nuestra de compartir valor a lo largo de toda la cadena.
Y eso viene de una filosofía que mi abuelo y mi padre sobre todo dicen muy sencillo y es hacer las cosas bien hechas y derechas. Si a Colombia le va bien, a nosotros como empresa nos irá bien. No puede ser al revés. Esa es la forma y es la esencia de los valores y digamos que de ese legado familiar que de alguna manera tengo la gran responsabilidad y el gran honor de seguir. Es la tercera generación, que eso obviamente no es, las estadísticas muestran que en la tercera generación las empresas van de caída totalmente. Y bueno, es un reto que lo uno a mi propósito de volver el agro sexy y con un propósito de empresa ya transformador. Pero ¿por qué logro hacer todo eso? Porque realmente tengo un equipo humano de más de 120 personas en todo el territorio nacional que están dando esa última milla y dando esa asistencia técnica a los agricultores. Porque yo muy bien podría hablar de las cosas y demás, pero si realmente no se está haciendo la labor en campo de cómo se debe cultivar bien, pues sería, digamos, que solo hablar y publicidad, pero eso no es el sentido. La idea es que tenemos algo allá probado que funciona y que además pienso, esto es una opinión personal, que socialmente el ADN de la empresa es socialmente responsable. No es que yo esté generando una responsabilidad social para apalancar mi trabajo, sino que en el día a día, en esa asistencia técnica, en generarle una mejor calidad de vida a ese agricultor, mejorándole la productividad, encontrando productos en las góndolas de los supermercados o de las empresas transformadoras. Al final tengo que consumidores que tienen acceso a comida y tengo un gobierno al final, obviamente, que si todo ese ecosistema funciona, pues va a tener desarrollo económico y oportunidades laborales. Entonces, eso socialmente es responsable y eso me garantiza a mí, o pienso obviamente, que al trabajador lo tiene que motivar, pues un salario, pues obviamente es importante, pero si eso es lo que lo motiva a levantarse todos los días, pues lo digo honestamente, ojalá no estuvieran en Saben Cetí, estuvieran en otro lado, pero si al levantarse todos los días están transformando ese agro colombiano, ayudándole al productor, eso empieza a generar también un tema de lealtad genuina de los mismos colaboradores de la empresa, que si hay que ir una milla extra, la dan. Entonces, es toda una filosofía enmarcada en hacer las cosas bien hechas y derechas. Andrés, tiene las preguntas y después de Andrés sigue Natalia. Hola Alejandro, espero que estés muy bien. De nada, pues agradecerte demasiado que estés aquí. Soy Andrés Rojas, soy ingeniero mecatrónico, también soy enamoradísimo del campo. Te quería hacer una pregunta, ¿qué tan bueno es hacer el cultivo es hacer un cultivo hidropónico sin invernadero? Es puntual, esa. No, el tema hidropónico es un sistema. Entonces, ahí, digamos, cuando usted entra en la hidroponía, tiene que tener algo cerrado porque usted está saliendo del suelo para precisamente mitigar algunos riesgos que pueden venir con enfermedades de suelo. Entonces, sale a lo hidropónico, pero si no quita también el tema de la lluvia, que el ambiente no está controlado, no es que no le vaya a funcionar, le puede funcionar, pero es una inversión que al final costo-beneficio realmente no es rentable. Entonces, lo ideal es que el sistema completo funcione y ahí empezamos a hablar de tener un buen equipo de riego, o sea, tener una tecnología adecuada. Y si usted tiene esa tecnología adecuada, pues al final, ¿qué hace? Tener mayor productividad que le reduce de alguna manera las pérdidas porque los productos son más inocuos y esa productividad es también de la mano con la calidad de los frutos que usted produzca. Entonces, cuando usted va a vender, normalmente tiene primeras, segundas, terceras y digamos que el descarte. Cuando usted logra migrar a sistemas hidropónicos, el 90% de su producción es de primera. Entonces, no solo tiene más producción, sino que el valor comercial de esa producción pues es mucho más alto por lo que precisamente está en primera categoría. Entonces, ahí es todo un sistema, reduce pérdidas, tiene mejores, reduce también insumos porque al ser hidropónico puede recircular el agua, puede recircular los fertilizantes, entonces se ahorra también muchos costos de producción. Ok, Alejandro, muchas gracias. Natalia, y después va Nicolás. Hola Alejandro, mucho gusto. Mi nombre es Natalia y pues igual que Andrés,
Soy ingeniera en mecatrónica y también pues me apasiona mucho como todo este tema del agro. Tengo dos preguntas. La primera es de pronto, eh, ¿cómo podemos tener una oportunidad de vinculación laboral como a Science FETI? Y la segunda es, como yo me encuentro estudiando desarrollo web full stack, ahorita compro talento, me gustaría saber de pronto cómo desde el agro podemos incursionar desde el desarrollo web. Gracias. En el tema de temas laborales para la empresa, eso es lo que más me gusta. O sea, el agro normalmente está encaminado en que solo es el agricultor, el veterinario o el zootecnista, y estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pienso que el agro es totalmente inclusivo y necesita talento de todo tipo. Tiene que tener un talento humano muy fuerte de las diferentes carreras que existen, ni siquiera carreras, que también lo hemos hablado con Juan David, sino de las habilidades necesarias para que en un futuro, si tenemos modelos productivos de invernaderos tecnológicos, pues obviamente digamos que las habilidades que tú estás generando en el tema mecatrónico son completamente necesarias. ¿Cómo funciona eso? Y ese también es el gran desarrollo que queremos, porque podemos traer tecnología de afuera, porque hoy no existe, pero qué mejor que la pudiéramos producir aquí en Colombia y que esté, digamos, hecha para las condiciones colombianas. En ese lado es que lo veo muy de... Entonces, claro que habrían oportunidades. ¿Y cómo vinculamos lo que dices? También volviendo a lo que dije. El agro es intensivo en conocimiento de todos lados y muchas veces tenemos sesgos de que solo es el agricultor o el veterinario zootecnista. No, al contrario, necesitamos esto y los datos hoy sí que cobran más relevancia. Si hablamos de una agricultura de precisión, pues al final ¿eso qué es? Eso es observar, medir, responder, evaluar y volver a empezar. Son puras iteraciones todo el tiempo de datos y de tecnología que si logramos vincularla y darle una transformación digital al negocio, y entiéndase transformación no como hacer de algo normal pasar o migrarlo al ámbito digital, sino realmente generar valor a lo largo de esas interacciones, tener información y poder mejorar la propuesta de valor. Entonces, claro que tiene muchísimo cabida, Natalia. Con gusto mis datos se los pasaré a Juan David y hojas de vida recibimos sin problema. Alejandro, una de las preguntas que hay es, sobre todo, cada vez más hay plataformas digitales, seguramente que Natalia de pronto ha oído, como Tu Plaza, Fruana, Merkeo. ¿Qué tanto impacto tienen este tipo de lo que llaman marketplace para el agro en lo que ustedes hacen? Digamos, si nos vamos como el consumidor, mucho se acerca al agro cuando va y compra, cuando va y come, pero en la mitad hay muchas formas de comprar y muchas formas de comer. Hoy mucha gente y mucha de la industria que está contratando talento digital, pues esté en esas, Fruana, Tu Plaza, Merkeo, que están directamente comprando, digamos, no comprando, permitiendo que se transfiera un producto a un comprador. ¿Qué tanta relación tiene lo que ustedes hacen, por ejemplo, con estas plataformas? Mucho y está muy relevante. Lo trabajamos con Fruana, con Rappi, con Merkeo, con Avasti, pero en mi opinión, a pesar de que hacen una gran labor y efectivamente están como reduciendo el tiempo de compra a ese consumidor, en mi opinión personal lo que ellos están haciendo es pasando la plaza del mercado o el supermercado a un ente digital, a un ambiente digital en donde uno puede montar un pedido, pero realmente ellos no están yendo más allá. Y con eso quiero hablar de Tu Plaza. Tu Plaza es completamente diferente. Tu Plaza obviamente ofrece eso mismo, pero la propuesta de valor de Tu Plaza no es le ofrezco hortalizas a domicilio a través de una plataforma, sino que realmente voy a la raíz de la cadena productiva, que es ese agricultor. Le digo al agricultor, venga, utilíceme estos insumos, estas formas de producir y esto, que con el producto que usted me va a producir, que es tan bueno, yo que garantizo frescura, garantizo también que esa persona que va a escoger los alimentos, sepa escoger los alimentos y cuando al consumidor le llegue, ese consumidor, por poner un ejemplo, a veces se come un melón y dice, uy, este melón está desabrido. Y si está desabrido, como consumidor no le dan ganas de recomprar.
pero tu plaza lo que está buscando es precisamente, venga, ¿cómo hago para que desde la producción como tal tenga un buen producto, haga una buena cadena de transporte, una cosecha buena de distribución, y si a ese consumidor le va bien, él va a querer ese el producto de tu plaza? En Merkeo, Rappi y demás, claro que acortan esos tiempos, pero realmente te llega ese en un segundo sin importar la calidad. Y como consumidor a veces en las frutas, uno dice como, oiga, frutas y hortalizas, pues me gustaría escogerlas a mí mismo porque cuando me llegan de algo, no me llegan como yo las escogería. Entonces, ahí es donde no solo esos retails o marketplaces, sino el mismo Carulla, el mismo Éxito y demás, se tienen que empezar a diferenciar es ahí, en el Frugal. Porque ¿qué genera, digamos, el modelo de negocio de esos supermercados? Son las visitas que se generan. Y si uno entra para comprar un champú o entra para comprar una Coca-Cola, pues al final eso es lo mismo en Carulla, Éxito, Jumbo, al costo, es el mismo producto. Pero ¿cómo se pueden diferenciar esos lugares? Es a través de las frutas y hortalizas. Y ahí es donde no solo funciona el modelo con lo que ya hay del retail normal, pero con el marketplace, si entienden cómo se produce muy bien la comida. Ahí el ejemplo clarísimo y que me gusta mucho darlo es la empresa en Estados Unidos que se llama Fresh Direct, que ellos hablan directamente con los productores y le dicen a los productores, venga, siémbreme esto, siémbreme en tal momento. Tienen todo un tema digital para saber cuándo vienen las cosechas, qué es lo que le gusta al consumidor. Llegan a niveles tan altos de, en una familia, pues, ¿qué se come durante la semana? No, que a uno le gusta el pollo, a otro la carne, el otro las hortalizas. Esa misma Fresh Direct le genera un menú de compra a la señora ama de casa o al que haga el mercado para la semana y le mandan a diario el mercado de productos totalmente frescos de acuerdo a ese menú. Entonces, ahí no solo están acortando obviamente el tiempo, que es fundamental, pero principalmente dándole un producto de valor agregado que sepa bien. Y ahí viene un tema también que lo quiero vincular de una vez, es el tema de consumo responsable. Si el consumidor sabe qué se está comiendo y cómo fue producido lo que se comió, la hipótesis que tenemos es que va a empezar a exigir calidad. Y si exige calidad, hacemos que la transformación del agro en Colombia sea una realidad. Por eso cuando de pronto se han tenido oportunidad de viajar y ven una góndola en diferentes partes del mundo, en países desarrollados, esas góndolas realmente son como apetitosas y le dan ganas a uno de consumir algo. Pero cuando va uno a las góndolas colombianas, a veces dice uno, compro porque sé que es bueno y me debo nutrir, pero de ahí a que le den a uno ganas de venga y hago el plan, voy al supermercado, compro las hortalizas o el producto y voy y cocino, está llegando, sí, claro que está llegando, pero a pasos muchísimo más lentos. Y ahí es cómo cambiar ese juego de la comida. Y si tú tienes un monopolio, juego monopolio como tal, hay unas reglas de juego. Y normalmente en ese juego, al final de 1 hora, 2 horas o el tiempo que tenga la gente jugándolo, pues va a haber un ganador. Y ese ganador está bien, esas son las reglas del juego. Lo que necesitamos es cambiar las reglas del juego de la comida y de cualquier sector, y ahí los que tienen la posibilidad de cambio de esas reglas de juego somos los consumidores finales al saber de cómo se producen los productos y empezar a exigir. Ya le voy a dar la palabra a Nicolás y a Bismarck, pero entonces, Alejandro, hay una oportunidad además de tu plaza para desarrolladoras, desarrolladores científicos de datos, diseñadores UX, UI en este campo, porque al final todavía hay muchos problemas para resolver, que ya voy a preguntarle por problemas. Primero, adelante, Nicolás. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? Alejandro? Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con lo que acabaste de decir de transformación del agro en Colombia. Primero que todo, yo soy ingeniero mecatrónico y pues actualmente me encuentro en la ruta de desarrollo web full stack con Acámica y Protalento. La pregunta puntual está relacionada con la agricultura de precisión. Y la pregunta es, ¿cómo está en Colombia en comparación con otros países? ¿Qué tiene y qué le hace falta fortalecer? Muchas gracias. Estamos desafortunadamente muy atrás. Lo digo, pasó una pandemia y a través de una pandemia de pronto el gobierno se despertó y digo, oiga, necesitamos ponerle más atención al campo.
fue un dolor que haya pasado a través de una pandemia, pero por otro lado una alegría que en efecto las cosas están empezando a cambiar. Si usted me pregunta de cifras puntuales, agricultura de precisión en Colombia, creo que no hay más del 2% de las hectáreas con agricultura de precisión, o sea, realmente estamos muy, muy atrás. Tenemos, solo por decirlo, 40 millones de hectáreas, de las cuales solo utilizamos 7, y de esas, un millón de hectáreas tiene riego, pero no es riego por goteo, sino es mucho riego por aspersión. Entonces, estamos muy atrás, lo cual en el fondo yo no lo veo como un problema. Yo lo único que veo ahí son oportunidades enormes de desarrollar un campo total, y para eso necesitamos que, digamos, unos retos generales macroeconómicos del entorno. Es un campo con una visión de mercado en donde no sembremos y miremos a ver si en la plaza de pronto nos compran o no el producto, o en el supermercado, sino que ojalá tuviéramos contratos firmes con seguros y también con colaterales en donde pudiéramos sembrar y tener ojalá garantizada la compra de esos supermercados, de esos restaurantes. Crepes y Waffles lo hace, Wok lo hace, el grupo Takami, el grupo DLK con sus temas de sostenibilidad. Los supermercados lo están empezando a hacer porque obviamente es una tendencia global de la sostenibilidad, de que queremos saber eso y que si ayudamos a esa producción empieza a cambiar. Tenemos retos también de seguridad jurídica, de quién es pues quién tiene la tierra y quién no para poder usted producir o no. Tenemos temas de infraestructura, no solo infraestructura física en carreteras terciarias, sino de conectividad, que ahí también, digamos, si vamos a hablar de datos, de todas estas cosas de Internet de las cosas, del blockchain, bueno, de cualquier cosa, necesitamos conectividad, y si no tenemos conectividad, pues va a ser muy complicado. Necesitamos también un crédito como herramienta de transformación, y donde el crédito se le dé a los proyectos productivos y no a los sujetos que pidan los créditos. Eso es un tema que hay que ir cambiando un poco. E innovación constante en este tema del agro, en las diferentes categorías, y yo diría que el mayor insumo que necesitamos es la colaboración entre academia, Estado y sector privado, en donde la tecnología venza cualquier ideología y donde trabajemos mancomunadamente por esa transformación del agro. Bismarck, adelante. Hola a todos, hola Alejandro, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento en estos espacios, siempre son muy importantes y grandes para nosotros. Mi pregunta iba dirigida a saber si estas plataformas tal vez están involucrando, además de esa asesoría en la parte de siembra y todo el proceso, también una asesoría a nivel tecnológico. Tal vez no para los campesinos de más edad, sino, digamos, por ejemplo, para sus hijos o los familiares más jóvenes. La pregunta se me viene a la mente porque he, digamos, visto en algunas lecturas que he tenido que los jóvenes están migrando del campo, lo que está haciendo que posiblemente se vaya reduciendo también su impacto. Y creo que si tal vez se involucran a estos jóvenes ya con la parte tecnológica en todo ese proceso, pueda que se queden apoyando mucho más todo lo que se hace. Mire, Alejandro, Claro que hay sí. varias preguntas muy interesantes. Una, le preguntaron a usted sobre agricultura de precisión, y usted ahí, ¡pum!, nos dio, o sea, esa pregunta de cómo está la agricultura de precisión, genera muchísimas dudas y muchísimo entusiasmo. Y aquí viene otra importante, y es cómo se está dando ese apoyo para que realmente quien está en la tierra todo el día se vuelve mucho más productivo y lo apoyemos de manera contundente. Si nos puede contar, para complementar la pregunta de Bismarck, ¿qué apoyos existen reales para que se pueda emprender en el agro? Y desde lo tecnológico, como nos preguntaba Natalia, para plataformas o quien está en el cultivo. Cuéntenos cómo está el ecosistema para apoyar emprendedores. Digamos que para empezar yo diría, estoy totalmente de acuerdo con Bismarck en el tema de
no es como retener talento, porque obviamente es parte, pero yo diría cómo fomentamos un agro sexy y un agro cool. Y ahí lo vuelvo grande y voy aterrizando, y es, cuando usted mira las fotos del mismo ministerio, dice, el campo es de todos, y pone un agricultor normalmente, perdón decirlo, pero a veces uno ve esas fotos y yo no me siento identificado con ese campo. Pone una foto de alguien a veces sucio, sin dientes, claro que trabaja en el campo, pero es que hay que dignificar el trabajo en el campo y no pobretearlo de alguna manera. Eso hay que cambiarlo totalmente, porque ahí el hijo de ese agricultor que ve esa foto muy probablemente va a decir, si esas son mis oportunidades y posibilidades en un futuro, yo mejor me voy a la ciudad y trato de buscar nuevos horizontes. Entonces, que ahí diría que lo que mejor o lo que necesitamos realmente es un cambio de mentalidades de nuestros dirigentes, de que el campo no es pobre, sino que al contrario el campo es diferente, es cool, es un campo empresarial que fomenta el progreso y el desarrollo. Y ya uniéndolo a qué ecosistemas existen en el tema digital, está todo el tema de AgTech. Hay un ecosistema de diferentes emprendedores que están haciendo todo tipo de emprendimientos tecnológicos con la agricultura. Está directamente el Ministerio de Agricultura con unos temas de un campo a un clip, uniendo precisamente todo ese ecosistema, pero lo veo como muy disparado y muy como, venga, tratemos de unir al uno y al otro, lo cual está bien, está perfecto, pero en temas productivos, que es de donde realmente empieza todo, ahí necesitamos muchísimo más esfuerzo, diría yo, de Agrosavia, del SENA, para producir, digamos, realmente esos alimentos, que es lo que nosotros hacemos, que es dar asistencia técnica de esos modelos productivos con tecnología. Les pongo un ejemplo, normalmente en Colombia se producen 8 kilos de tomate por metro cuadrado. En un invernadero tecnológico con hidroponía, como hablábamos anteriormente, con un sistema cerrado, con un buen equipo de riego, podemos llegar a producciones de 60 kilos de tomate por metro cuadrado. O sea, realmente es un cambio abismal en productividades, y en general, si uno une todos los productos colombianos, normalmente en promedio estamos 50% por debajo de las productividades de otros países. Entonces, claro que necesitamos tecnología de datos, de interacción y de todo, pero necesitamos sobre todo es cómo llegar a ese pequeño agricultor. Y ahí es donde yo digo que el crédito tiene que ser una herramienta de transformación. Y ese agricultor pequeño que a veces le preguntan en un formulario, ¿tiene garantía real? Es casi que la primera pregunta, y él obviamente a veces la tierra no es de él. Dice, no, no tengo. Inmediatamente la banca le cierra la puerta y le dice, hasta luego y mira a ver qué hace. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a que realmente los que saben, porque son ellos, que no han tenido las oportunidades que han tenido otra persona, eso es diferente, pero realmente el saber de cómo manejar el cultivo y la tierra lo tienen ellos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso es un gran reto nuestro también como empresa. Si tenemos conocimiento, si tenemos un saber hacer, ¿cómo transferimos ese conocimiento a la mayor cantidad de gente? Entonces, ese es un reto, pero enorme, que a través de plataformas tecnológicas pienso que se puede solucionar, pero primero tenemos que, hablábamos de retos, conectividad en el país. Si no tenemos conectividad en todas las regiones, ¿cómo vamos a transferir todo este conocimiento? Yendo de finca en finca es prácticamente imposible por el tiempo y los recursos, pero si tenemos plataformas en donde podamos unir todo ese ecosistema, y donde ojalá, ¿cuál es el gran problema del agricultor? Que él siembra y no sabe si va a tener una buena cosecha, y si la tiene, si se la van a comprar. Si a través de esas plataformas pudiéramos realmente unir oferta y demanda, la cosa cambiaría completamente, tanto para ecosistema nacional como ecosistema de exportación, en donde, si Colombia es ese país llamado por la FAO a ayudar a la seguridad alimentaria, pues necesitamos empezar a producir de esa manera para que se dé la exportación. Pongo el ejemplo de México. México se desarrolló mucho en el tema agrícola con fondos de inversión de capital privado que de pronto no sabían mucho de la agricultura y no son de la tierra, pero hubo beneficios para que esa plata llegara realmente a los proyectos productivos, los agricultores produjeran y esos productos se exportaran.
Es el mismo caso de Perú. Entonces, ¿que se puede? Claro que se puede. Necesitamos también, es de alguna manera una voluntad un poco más política, y por eso digo que la tecnología tiene que vencer la ideología, porque las herramientas para producir todo eso desafortunadamente no son producidas en Colombia, pero ahí sí es como la ventaja competitiva de los países. No podemos producir la herramienta per se, pero podemos utilizarla todos los días del año, que eso es una ventaja que no tienen los demás países. Al estar en la línea del Ecuador, podemos producir absolutamente todos los días del año. Entonces, utilicemos la ventaja competitiva que tiene nuestro país, dejemos traer la herramienta como la semilla, la tecnología. Claro que la tecnología después obviamente puede haber un proceso de ingeniería reversa y generarla aquí en Colombia, ese sería mi sueño, pero hoy en día necesitamos traerla y los insumos que puedan estar al alcance de los productores, porque muy bien nace ProColombia en firmar tratados de libre comercio, firmar admisibilidad de productos colombianos en diferentes países, pero si los producimos de la manera que lo estamos produciendo, pues no los vamos a poder exportar. Y ahí la pregunta como retórica es, ¿por qué los floricultores sí pueden? Y es que el floricultor, antes de ser un agricultor, es un empresario. Y ahí necesitamos que el agro sea intensivo en capital humano. Entonces, obviamente aquí se lo pongo a usted, Juan Manuel, Juan David, con el tema de ProTalento. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes y todo Colombia realmente llevemos talento colombiano al campo colombiano y logremos hacer esa transformación? Alejandro, ¿cómo lograr que más personas quieran meterse? Es decir, hoy uno de los retos que pasa también en el mundo de la tecnología, la industria cuarta revolución industrial, es que hay mucha gente que no está entusiasmada con esto y quieren seguir caminando como en la historia pasada. Y lo mismo sucede con el agro. Es que por alguna razón para mucha gente no es sexy. Y la cuarta revolución industrial no es sexy para mucha gente, pero es donde hay oportunidades, digamos, económicas, salariales y de transformación social. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto más sexy? ¿Qué tenemos que hacer, digamos, como sociedad? Ya dijiste algo de las imágenes, de cómo se contribuye a posicionar qué significa ser un agricultor o no, pero va más allá. O sea, ¿qué más podemos hacer para volver el agro, así como hoy acá hay talentos interesados en las industrias 4.0? ¿Cómo hacemos para que mucha gente diga, listo, yo voy a emprender, voy a montar la nueva plataforma, yo me voy a meter a este mundo? Creo que está pasando, digamos, este espacio es uno de ellos. También la Fundación Bancolombia está generando temas de un proyecto que se llama En Campo, de empezar a fomentar esos emprendimientos que esa mirada, pero principalmente lo que veo es que tenemos un entorno favorable y es el tema de las tendencias, digamos, de sostenibilidad que existen a nivel mundial, en donde tú ya no quieres hacerlo todo a lo grande, hacerlo solo, sino que necesitas hacerlo con alguien más, colaborativamente, contando esa experiencia. Y el campo, producir alimentos es precisamente eso, es la misma biología y la ecología, evolución y todo, que uno va viendo crecer la mata, la produce bien, sosteniblemente y al final llega allá. Y ahí es donde el campo a veces se ve muy lejano y muy, el campo es pobre y necesitamos cambiar eso. Charlas he dado en diferentes lugares para precisamente esa es como la motivación, como les contaba al comienzo, de cómo hacerlo y pienso que estos espacios han generado eso, de que la gente diga, oiga, ¿qué está pasando acá? La universidad, digamos, tanto pues del CESA, también los Andes, la misma Javeriana, AFIT, las empresas, digamos, o las universidades, perdón, con facultades de administración y de negocios, le están apostando mucho al agro, o sea, ya se están empezando a ver unos cambios grandes para que esto en un momento tengamos ese capital humano y que diga, oiga, quiero hacerlo. Y por otro lado, la tendencia de los datos, pues es algo que está inherente, digamos, a nuestra generación, que uno está conectado todo el tiempo, y si al agro le podemos meter eso, y claro que se puede, o sea, existe la posibilidad, eso también es como un entorno que nos facilita un poco la vida, o sea, no estamos luchando en contra de la corriente,
sino que la corriente global de sostenibilidad y de digitalización están a favor del agro. Entonces yo lo que veo es aprovechar más bien como ese empujón y hacerlo visible. Y aquí les voy a comentar una cosa de cómo hacerlo visible. Voy a, si Juan David me permites, compartir una foto que les voy a mostrar. Es cómo hacerlo visible. Les voy comentando. El año pasado en la Ahí ya ciudad de eres. Nueva York, en la Quinta Avenida, que es la avenida como más importante de esa ciudad en Estados Unidos, en donde está todo el comercio, donde vive pues llena de gente. Como empresa, Sabencity es miembro de una plataforma holandesa que se llama Eat This. Y Eat This es literalmente cómo hace esto. Y cómo hace esto en el sentido de usted, consumidor, sabe de dónde viene su comida y sabe cómo fue producida. Entonces logramos hacer una exhibición en el Museo de Guggenheim en Estados Unidos, en donde se montó un contenedor tal cual como lo ven ahí, en donde se contaba una historia de cómo era la producción de la comida. La gente caminaba y veía y se le contaba precisamente toda esa historia. Y bueno, esa exhibición logré, y aquí les muestro, la vamos a traer a Colombia. La vamos a traer a Colombia y la vamos a poner en Corferias. Hubo casualmente un cambio de fecha y no es del 8 de junio al 25 de julio, pero va a ser del 21 de octubre al 31 de octubre en Corferias, donde vamos a tener ese contenedor para empezar a motivar todo eso. Ahí vamos a tener tecnología, vamos a tener producción, vamos a tener al chef del restaurante, vamos a tener también un médico viendo de cuáles son esos nutrientes buenos del producto que usted se coma para generar recetas positivas que al final le dan esa salud en los alimentos. Entonces, esto va a ser como un ecosistema y lo hemos llamado Ahora. El proyecto se llama Ahora porque es que la evolución del campo no es para mañana ni nada. Está pasando en este momento y queremos llamar la atención del público en general y de los medios. O sea, no es por nada, pero hablar con los medios a veces, pues ellos sacan noticias y todo, pero del agro sacan muy poco. Entonces, ahí es donde este proyecto al cual le vamos a invertir y a sacarla, digamos, coloquialmente del estadio y donde quiero que todos ustedes se sientan acá, bienvenidos, pues lo vamos a traer a Colombia precisamente a mostrarle al mundo, mire, aquí estamos, Nueva York, primera ciudad en el mundo, segunda ciudad en el mundo, pues Bogotá, a nivel mundial. Entonces, eso de por sí ya es una gran noticia y es decir, venga que el campo es diferente y el campo también es urbano. Eso es también una de las tendencias que está pasando y es la producción de alimentos en zonas urbanas. Entonces, aquí va a haber es un espacio realmente de conexión entre los diferentes actores de la cadena y que podamos conversar de cómo generar realmente estos proyectos productivos. Como ven, pues Ministerio de Agricultura y Ministerio de Comercio están, he tenido la fortuna de hablar con tanto ministros y viceministros y aceptaron la propuesta y dijeron, venga, invertamos en esto. Y los Andes también en la parte gerencial, está el tema de la Embajada de Holanda, y no solo la Embajada de Holanda en Colombia, sino directamente el primer ministro holandés en cabeza de su ministra de Agricultura holandesa apoyando este proyecto. Y algo muy chévere y es que Enel, que es una empresa, digamos, del sector energético, se une al proyecto dando paneles solares. Entonces empezamos a ver las sinergias que existen entre los diferentes sectores. Entonces ahí, Juan David, pienso que esta es una de las formas de volver el agro sexy, de decir, mire que sí se puede, mire la tecnología, mire los datos, mire todas las cosas que hay, y a eso es lo que queremos apostarle y que ahora se vuelva un movimiento. Al comienzo de pronto sentiremos que estamos bailando solos por un lado, pero la idea es que más gente se una en esta ola y cuando ya sea grande realmente sea este movimiento que transformó el agro en Colombia. Ahora, está súper interesante ese proyecto de Ahora, porque creo que ahorita que se cambió la imagen de Colombia, digamos, el nuevo eslogan de marca país de Colombia, yo creo que hay que insistir en el agro. O sea, yo creo que hay que posicionar también la marca país alrededor del agro. Nicolás, tenés pregunta y después va Santiago Ríos. Sí.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Nicolás, estudiante de Ingeniería Industrial y también de Desarrollo Full Stack con ProTalento. Muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Y bueno, tengo dos preguntitas rápidas. La primera va por el lado de los microcréditos y todo el tema de microfinance en el agro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuáles crees que son los principales retos? Y es que se puede formar un negocio rentable tanto para el campesino como para emprendedores en esa parte. Ahí el tema es más saber de los modelos productivos, porque normalmente en esa microfinanza cuando llega el productor y pregunta, eso es una lista de crédito. Hoy en día la publicidad de Bancolombia, no sé si Juan David está de acuerdo o no, pero dice guiado por la razón, pero motivado por el corazón. Y eso, pues en el fondo, la razón del banco son los números. Y en la lista de crédito, eso es sin corazón. Eso mira el número y si la cosa funciona, lo financia o no. Y ahí es donde necesitamos también cambiar un poco, que si tenemos lo que hablábamos de financiación como herramienta de transformación con esos colaterales de, de seguros de compra y demás, pues podemos empezar a generar ese cambio. Mientras tanto, el ecosistema tiene que cambiar y me vuelvo a referir al tema de cambiando el juego de la comida. Si jugamos Monopolio, las reglas están dadas para que haya un ganador y no es que esté bien o mal, es que son las reglas de juego. Lo que necesitamos es cambiar esas reglas de juego para que el resultado sea diferente. Ok, muchas gracias. Y mi otra pregunta va más por el lado de la cultura. ¿Tú cómo has visto que es la parte de entrar a hablar con un campesino y digamos que decirle, bueno, yo tengo ciertos modelos predictivos que le pueden ayudar a usted sin crear como esa barrera del que el campesino diga, bueno, pero esa persona, este ingeniero, no sabe nada del campo, yo llevo 30 años acá trabajando y él me va a venir a decir qué hacer, ¿sí? ¿Ustedes cómo hacen para tratar con ese tema? Es un tema pues, que lo vivimos a diario y la forma de solucionarlo fue, hace 10 años decidimos invertir en la finca, en nuestro centro de investigación y desarrollo, en donde ver es creer. Entonces hemos montado modelos productivos pues, de los que queremos fomentar. Hacemos el modelo tal cual lo Alejandro, hace el permítame, agricultor. yo le interrumpo ahí y porque creo que va sintonizada con esa pregunta, es ese centro de innovación que ustedes crearon, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es un laboratorio de innovación? Claro, ese centro es para responder realmente a esa pregunta que hacía Nicolás. ¿Cómo logro romper ese cambio cultural? Porque tal cual lo que dijo él, usted llega allá y le dice, pero si yo lo he hecho así hace 30 años, ¿por qué voy a cambiar? Y lo deja ahí. Entonces decidimos invertir en ese centro, que ese centro principalmente tiene tres propósitos. El primero es la evaluación agronómica de los insumos, o sea, saber que efectivamente funcionan en condiciones colombianas. Lo segundo es hacer días de campo, talleres o focus group o diferentes cosas con esos mismos agricultores para mostrarles las diferentes variedades. Y el tercero es la transferencia, digamos, de modelos productivos a través del conocimiento y por eso ponemos dos modelos, o un control que es tal cual como el agricultor colombiano lo ha hecho, y un modelo exactamente al lado, pero con las tecnologías y con lo que estamos fomentando. Y ahí nomás usted ve, claro, la inversión es más alta, yo no voy a decir que no, es mucho más alta, pero las productividades y todo lo que venimos hablando cambia totalmente. Entonces, cuando el agricultor empieza a ver eso, dice, oiga, yo por qué no invierto de aquí, voy allá, voy mejorando todo eso y empieza él a tener productividades mejores. En nuestro sueño, ¿cuál es? Que cuando tengamos esos dos, o ya que los tenemos los dos modelos, que la banca, ya sea la banca privada, banca de inversión, fintech, y por banca, por decirlo en todo el sentido, no, sin excluir a ninguno, que cuando vean esos proyectos digan, venga, yo invierto en ellos. Ese sería el sueño, digamos, nuestro, dar una viabilidad técnica de los proyectos, porque nosotros no somos productores y no nos interesa ser productores porque competiríamos con los productores, pero queremos es dar transferencia de tecnología y que esos modelos puedan ser replicados en las diferentes partes de Colombia. Gracias, Nicolás. Dale, muchas Santiago. gracias. Hola Alejandro, un gusto pues, recibir tus palabras y o sea, yo hablo desde bueno, de experiencia ajena de mi hermano que es ingeniero agrónomo,
que yo recuerdo que a él le toca, bueno, todavía le sigue tocando, esa visita de finca en finca que se puede demorar incluso un día entero y solo visitar 3 fincas máximo. O sea, el asesoramiento personal, lo que hace, o sea, lo que hace es de cierta manera de transmitir el conocimiento de nuevas tecnologías a los modelos tradicionales. Yo recuerdo que él estaba mucho en eso y se demora mucho bajo el modelo tradicional. Él ahora está en una cuestión de desarrollando un insumo es que yo no sé, yo le ayudé con una presentación hace días de un insumo para qué. Bueno, era como para degradar las cosas más fácil, pues hablaba de unas cosas de las moscas y eso, que eso producía asuntos sanitarios, total. Mi pregunta concreta va más a otro lado, el otro lado de la torta. ¿Cómo juega el papel de ya la innovación, no tanto de ese lado, o sea, de información y eso, sino más de tecnología, de insumos, de desarrollos, de cierta manera de productos en la nueva paradigma de lo que estamos viendo ahora? Eso es, lo primero, es totalmente de acuerdo, de ir hasta allá es uno de nuestros mayores retos, y la tecnología, digamos que no se enmarquen que tecnología es algo digital o un invernadero o una máquina. O sea, la tecnología realmente también es ese insumo que se utiliza, y hoy en día una semilla tiene casi que más investigación y más tecnología que un propio celular, porque han hecho todo un tema de mejoramiento genético para haber encontrado cuál es la variedad que funciona en clima caliente, que da la productividad. Lo mismo pasa con utilizar un fertilizante, un bioinsumo, o sea, eso también es tecnología. Y todos esos insumos, ahí es donde necesitamos un poco más como el libre movimiento de herramientas de parte puntualmente del ICA, que permita que esas herramientas estén en Colombia, y si están en Colombia, pues empezamos a producir. Entonces, imagínense que Colombia diga, vamos a hacer ensambladores de carros, listo, y todo está maravilloso y se genera todo el ecosistema, pero si no dejan entrar las tuercas, las llantas y demás, ¿cómo ensamblan un carro? O sea, en ese momento estamos. Primero necesitamos entrar las herramientas para poder ensamblar, o si no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí en Santiago en Insumos lo que hay es innovación total, y hay muy buenas empresas multinacionales que están presentes en Colombia, y colombianas que hacen una gran labor, pero registrar esos productos y sacarlos al mercado es muy difícil, porque esa innovación va a diario y casi que a mes usted está sacando un producto, y cuando va al ICA tiene que registrar y registrar, y los registros se demoran 1 o 2 años. Entonces lo que usted está registrando está totalmente obsoleto en términos tecnológicos. Entonces, ahí también eso es tecnología. Otra cosa que yo... Adelante, Santiago, adelante. Listo. O sea, una cosa que me interesa a mí es, bueno, yo estoy en la Universidad de Antioquia, que ellos tienen un campo ahí de investigación agrónoma, algo así. Pero yo quiero saber cómo es esa, o sea, si hay una relación fuerte con la investigación universitaria en asuntos de agronomía, porque la verdad yo no sé. Existe. Nosotros con la Universidad de Antioquia, en la finca, diga, ellos tienen la finca que se llama La Montaña. Estuvimos con un proyecto en conjunto en donde mostrábamos los beneficios de utilizar un buen sistema de pastoreo para generar una buena leche, y fue todo un proyecto también financiado por el gobierno holandés. Se llamó el Dairy Cup. Existe, universidades, digamos, están invirtiendo mucho en eso, y está buenísimo que se invierta en la parte técnica, pero la parte también interesante es que ya hay más universidades que le están metiendo a la parte también empresarial de cómo manejar el negocio, porque cuando usted tiene una empresa, obviamente de pronto tiene un ingeniero de producción, que es completamente necesario, pero él al final no está viendo, digamos, todo el mapa, sino necesita usted tener los diferentes, digamos, actores para que la cosa funcione. Entonces, por ahí va, y claro que la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, trabajamos muy de la mano en todos los temas investigativos.
Alejandro, uno de los retos que vemos también en el tema del agro, y ahorita mencionabas el tema del crédito, y tiene que ver con las finanzas de las compañías o las finanzas de los agricultores. ¿Qué han pensado ustedes de qué aplicaciones o qué soluciones están necesitando para poder ayudarles a tomar mejores decisiones financieras a quienes están en el terreno en el día a día? Y esto es para que ustedes pongan cuidado de posibles ideas de negocio para lo que viene en las próximas semanas. Ahí digamos que ese es un reto que hoy casualmente estoy hablando con diferentes bancos, precisamente cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos proyectos productivos y el banco, el analista de crédito a veces dice, no lo financio. Entonces es capacitar a ese analista de crédito, pero más allá, cuando nosotros damos asistencia técnica, ojalá le demos también asistencia financiera al productor. Y si ese productor sabe cuál es como el scorecard o el checklist que ese analista le va a pedir, y él ya está capacitado para responder esas preguntas, muy probablemente va a pasar a la siguiente fase. Entonces estamos trabajando en un modelo de qué es lo que mira un analista financiero para darle ese crédito o no al sujeto en este caso, porque es lo que hay hoy. Que también queramos transformar todo lo demás, que ya ahí sí sería, digamos, ya no con microfinanzas, sino con bancas de inversión o con diferentes fondos. Ahí sí es de montar proyectos productivos per se, en donde está la viabilidad técnica como tal, unida a una compra y que se financie un proyecto. Ese fue, digamos, el modelo también de Holanda. Holanda, un país del tamaño de Cundinamarca, que exporta 100 billones de dólares en productos agrícolas. Óigase bien, es el segundo exportador de productos agrícolas a nivel mundial. 100 billones de dólares. Las exportaciones totales de Colombia son de 40 billones, incluido el petróleo. Entonces, pues, el potencial es enorme. ¿Y qué hizo Holanda? El Rabobank, que es como el banco agrario, financiaba esos proyectos productivos y se metía como equity, como socio de los proyectos, y en la medida en que los proyectos iban saliendo a flote, el banco perdía su participación y esos proyectos quedaban en manos de los agricultores holandeses, y hoy Holanda es la potencia que les digo en el sector agrario. Y eso se hizo también con investigación de la mejor universidad, pues por rankings, que se llama Wageningen, que es dedicada a la investigación agrícola. Entonces, ese clúster, digamos, de academia, Estado y sector privado mancomunado, logró hacer esa transformación del agro en Holanda. Y es a la cual yo casualmente pues hice mi maestría en Holanda y por eso conozco el modelo, y es de alguna forma lo que estoy tratando también de incentivar acá en ese proyecto. Y el proyecto ahora tiene ese triángulo de oro, en el sentido en que tiene ministerios, tiene academia y tiene empresas privadas unidos para hacerlo eso. Entonces, pues pienso que vamos por buen camino. Alejandro, una de las cosas que me ha impresionado y, digamos, llamado la atención de tu perfil ha tenido que ver con atraer muy buen talento. Y quisiera que nos contaras como cuáles son esas estrategias que has utilizado para atraer y retener un muy buen talento. Y esto es para aquellas ustedes que van a ser líderes o que ya son líderes, empiezan a generar cambios en los grupos en los que están. ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo atraer la gente y retenerla? Yo qué les digo acá, el tema de cuando uno está, digamos, manejando equipos o manejando empresas, no es que esté manejando una empresa, está manejando gente. Y acá el tema clave es que los valores generan resultados, un valor compartido y un valor que se explaya a lo largo de la cadena. ¿Cómo hacer eso? A través de un liderazgo consciente de cuál es ese propósito de empresa que tiene usted, de qué es lo que quiere hacer. Y si ese propósito, esa misión, esa visión es compartida, digamos, por los colaboradores y por la gente que está ahí, y no compartida de palabras, sino compartida de sentimiento de que, oiga, es que yo sí creo en esa idea, usted empieza a tener unos valores compartidos. Y cuando logra tener esos valores compartidos, ya la cosa se va engranando mucho más, porque usted no se levanta por un salario o porque yo hago las cosas porque de pronto me cogen y me sacan, entonces las hago, no, porque realmente me gusta y tengo ese valor compartido. Cuando lo tiene, usted genera pues
normas, capacidades que van subiendo dentro de la organización. Entonces empieza con ese liderazgo, pero después usted tiene que tener comportamientos, normas. Entonces, a manera de ejemplo, si yo lo que quiero es transformar el agro y mi modelo de remuneración a mis asistentes técnicos va a través de, si vende, tiene un variable muy grande, si no vende, olvídese, pues entonces la asistencia técnica, ¿dónde queda? No hay asistencia técnica porque es lo que va en busca de un salario por la venta. Entonces, si yo tengo ese liderazgo consciente, pero aparte de eso, dentro de mi estructura de empresa, tengo unos símbolos y unos comportamientos en donde en el caso puntual, nosotros no damos comisiones por las ventas, sino que tienen un salario fijo muy bueno, con prestaciones, con un carro, con diferentes ventajas en donde ellos se sientan a gusto y puedan dar esa asistencia técnica. Al final, que tengo una estrategia exitosa. Y si tengo esa estrategia exitosa, me vuelvo en una organización de alto desempeño, en donde me vuelvo digamos que un modelo para que los demás vean y digan, oiga, ¿qué es lo que pasa ya intrínsecamente que la gente está contenta? Y al final es esa cultura, esa confianza y esas personas que mancomunadamente trabajan, ¿para qué? Para que con esos valores al final tú generes pues ventas, una mayor participación de mercado, una productividad, un EBITDA, que al final son indicadores, pero esos son resultados, eso no es lo que tú estás buscando. Y ahí volvemos al propósito superior de la empresa, de qué es lo que haces, para qué te levantas, y si estás contento con lo que haces, vas a irradiar esa emoción, esa felicidad, y te van a creer la idea, y aparte de eso, si te toca levantarte a las 5 de la mañana o lo que sea, vas a estar contento porque estás ayudando. Habrá otros días en que no, y aquí volvemos a un tema que no estamos midiendo por lo que hagas, sino por el compromiso también. ¿Que hay indicadores? Claro que hay indicadores, pues porque la sostenibilidad económica tiene que venir, o si no, pues obviamente no sale, pero eso no puede ser el fin, de ninguna manera puede ser el fin. Eso realmente es un resultado que se da, y esa es tuve una experiencia en un seminario en Harvard, en donde decían, exprima al cliente que hay, lo que hay es margen para extraer valor. Y yo levanté la mano y dije, me da pena con todos ustedes, pero si usted piensa eso, no solo sus trabajadores van a estar en un ambiente de que, pues, pucha, extraiga, y esto se trata de relaciones humanas. Y aparte de eso, el consumidor, si ve que le están extrayendo, pues el consumidor dice, oye, ¿yo por qué le tengo que comprar a esa empresa? No me sobe. Pero si le creo a la empresa por lo que hace, si hay un ambiente laboral bien, es trabajar a la gente bien, y si usted tiene un buen trato de la gente, va a empezar a tener lo que se llama, digamos, una lealtad genuina. Si el trabajador, digamos, el ejemplo claro es la Universidad de La Sabana, pasó un tema, y es que cuando se empezó a inundar por allá en la autopista norte hace como 7 años, cuando hubo la inundación, hubo gente, colaboradores de la universidad, que se metían y sacaban los equipos casi que arriesgando su propia vida. El que no lo hizo, pues no es que lo haya, no, usted no tiene justificación alguna para decir esa persona es desleal o no desleal, pero usted quisiera que todos fueran lealmente genuinos a su idea, y eso se logra solo con el trato, siendo buenas personas, haciendo las cosas bien hechas y derechas. Alejandro, última pregunta, y es, ¿qué se necesita para ser uno un buen trabajador? Ya le hablaste como líder, pero ¿qué se necesita para que uno diga, wow, esa persona la está sacando del estadio? ¿Qué se necesita? Yo diría que es compromiso y ver motivación, ver pasión, que se puede. Usted aquí, ¿qué queremos? Tener un círculo de seguridad. Cuando usted sale a la calle, tiene muchos peligros, pero muchísimos peligros, que lo coja un carro, que caiga algo, cualquier cosa. Pero si aparte de eso usted como trabajador se siente en peligro dentro de su empresa, estamos graves. Eso tiene que ser, es un círculo de confianza en donde usted como trabajador pueda decir las cosas de frente, con argumentos, en donde diga, puede estar usted de acuerdo o no de acuerdo, es que la idea es que pensemos diferentes. O sea, si yo tengo gente que haga lo que yo le digo, yo soy el primero que le digo, discútame, dígame que no, porque si no, pues no estamos generando valor. Aquí la idea es que fluyan las ideas, y es retar, digamos, al líder de alguna manera, pero retarlo con argumentos y con palabras, y donde ese círculo de confianza esté tan fuerte y tan grande que uno pueda
no estar de acuerdo con eso, pero que en Colombia muchas veces si uno no está de acuerdo, ay, es que es personal. No, no es personal, o sea, no hay ningún problema en que no le guste la idea o que no le guste la idea y no la siga, pero entendamos de que no es personal, sino que si usted está en ese círculo de confianza, va a poder hacer que esa organización realmente se sienta bien, tenga confianza y volvemos al tema de la cultura. Es relaciones personales y es dependiendo del entorno en que usted le dé. Entonces, como trabajadores, siéntase bien y siéntase a gusto. Claro que es difícil tener unos líderes así. También sé que es difícil porque muchas veces el jefe es que necesito, necesito y necesito. Y eso también en temas de liderazgo, pues Juan David, que tú manejas eso, se sabe que no funciona. Eso no funciona y es la unión entre, no es el que saque más resultados, es el equipo, somos todos. O sea, y lo mismo, yo aquí estoy hablando y hay 120 personas en mi organización haciendo las cosas, que es gracias a ellos que yo puedo estar hablando acá. Si no, no podría estar Alejandro, acá. una ñapa, un libro, un documental, un texto que haya que leer, ver para aprender más del agro. Se llama Changing the Food Game, que es cambiando el juego de la comida, que es de Lucas Simmons. Hay otro líder que me gusta leer mucho que se llama Simon Sinek, que es el por qué, y dice que los líderes comen de últimos, y hay uno que tengo al frente, que también tiene un libro maravilloso de cambiar las formas y con ese propósito. Entonces, creo que nos llevamos muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias por este espacio. Felicitaciones por ahora. Yo creo que bacanísimo uno ver en tiempo real algo que sucede y que muchas veces no vemos. Gracias por también mostrarnos cómo se necesita conectar mejor al consumidor con los productores. Y creo que hay una gran oportunidad aquí para los desarrolladoras y desarrolladores. También en insistirnos que para poder hacer agricultura de precisión vamos a necesitar utilizar mejor la data y meterle mucho más talento. Y algo que en esa conclusión das es que al final se trata de valores y uno mueve el mundo a través de los valores que uno es. Y no se trata de exprimir y de sacar, sino de dar y dar. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes por conectarse esta noche. Cuídense mucho. Gracias, Alejandro. No, Juan David, como siempre, un gusto y siempre estamos acá para precisamente colaborar, aportar de todas las maneras, porque al final esto es la construcción de sociedad que queremos con unos buenos valores que lleve a Colombia a lo que quiere ser. Yo soy un apasionado de este país y lo que quiero es aportar desde el sector privado a realmente lograr esta transformación del agro colombiano. Gracias, Alejandro. Feliz noche. Bueno, Cuídense David, un mucho. gusto. Felipe Giraldo, ¿te puedes quedar un minutico, porfa? Chao, cuídense mucho. Feliz noche. Chao, chao.